Buen día, hermanos. Gracias a Dios que el Señor nos da este día. Dice el profeta Jeremías que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y que su fidelidad es grande. Y Él hoy nos da esta nueva oportunidad para leer su palabra y compartir de ella. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna, que representa a la iglesia perseguida de todos los tiempos. Las cartas a las 7 iglesias de Asia fueron cartas escritas a iglesias reales en un tiempo en el que el Señor Jesús les, digamos así, que les examinó y encontró en ellas algunas cosas que para nosotros son importantes conocer, porque son mensajes a todas las iglesias de todos los tiempos y de todo lugar. Él dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la iglesia de Esmirna fue una iglesia que padeció una fuerte persecución. Se sabe que hubo 3 principales olas de persecución en el Imperio Romano en aquellos años, en el principio de la era cristiana. Y la primera fue con Nerón, que se localizó solo en la ciudad de Roma. Ustedes conocen la historia. Él culpó a los cristianos del incendio y los persiguió, y fue en ese tiempo en que el apóstol Pablo sufrió el martirio por causa de la fe, y la tradición dice que el apóstol Pedro también. La iglesia de Esmirna sufrió persecución en la segunda ola, que fue una persecución en algunas regiones, en algunas provincias del imperio. No fue generalizada, pero en el caso de Esmirna sí se dio esta fuerte persecución en contra de los cristianos. La tercera ola fue por el emperador Diocleciano. Esta sí fue una persecución en todo el imperio. El emperador Diocleciano, a diferencia de otros emperadores romanos que eran militares, él era un ingeniero, y él planificó bien la persecución contra los cristianos, porque él, trató de organizar el imperio de una manera en que volviera a sus antiguas glorias. Y una de las cosas que estorbaba era precisamente los cristianos, porque ellos no practicaban la religión de sus antepasados, sino adoraban a un solo Dios, al Señor Jesucristo. Y entonces el emperador buscó la manera de destruir y de acabar con esta religión, que era un estorbo. Y él hizo un plan de 3 puntos, digamos así. Primero, destruir todas las iglesias, los templos, los lugares de reunión, los edificios. Segundo, destruir y matar a todos los líderes, los pastores. Y en tercer lugar, destruir las escrituras. Ese era su plan. Y casi lo logró. Casi logró extinguir el cristianismo en ese tiempo. Y muchos cristianos sufrieron el martirio. Pero la iglesia de Esmirna fue una de las iglesias que sufrió persecución durante la segunda ola, que fue en las provincias. Y se relata que en ese tiempo, en la iglesia de Esmirna, o en la ciudad de Esmirna, que todavía existe ahí en Turquía, la ciudad se llama Izmir, y en esa ciudad a todos los habitantes se les formó en una de las calles principales, y ahí estaba sentado un magistrado con una mesa. Entonces él estaba llevando la lista de todos los habitantes de la ciudad, y cada uno debería pasar, y en esa mesita había un tazón donde había en ese tazón incienso. Cada habitante debería tomar una pizca de incienso, arrojarla sobre un pequeño fuego que estaba ahí y declarar: César es Señor. De esa manera libraba su vida, porque se les había advertido que cualquiera que no lo hiciera iba a ser llevado al anfiteatro e iba a ser quemado vivo. Algunos cristianos llegaron a esa mesita, tomaron el incienso, vieron pues
Prácticamente no había nadie ahí más que el magistrado, los soldados que cuidaban, y la fila estaba allá atrás. Así es que algunos de ellos lo hicieron, tomaron el incienso, lo arrojaron sobre el fuego y dijeron: César es Señor, y libraron sus vidas, al menos hasta que se hiciera de nuevo esa prueba. Hasta que llegó un anciano llamado Policarpo. Este anciano, cuando le dijeron que hiciera esa acción de tomar el incienso, pues era una pizquita, era muy poquito, pues muchos cristianos pensaron: ¿qué tanto es eso, hombre? Y lo hicieron, pero Policarpo dijo: no lo voy a hacer. Le dijeron y le advirtieron de nuevo: si no lo haces, vas a ser llevado al anfiteatro y vas a ser quemado vivo. Y él respondió: yo he servido por tantos años, por más de 80 años a mi Señor, y Él nunca me ha defraudado. ¿Cómo voy yo a negarlo en este tiempo? Lo tomaron, lo llevaron al anfiteatro y fue quemado. Y después de esto muchos cristianos tomaron valor y se negaron a hacer esa declaración y a arrojar ese incienso. Y entonces, pues, una fuerte persecución se desató contra los cristianos. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Y dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. La tribulación, hermanos, no es ajena a la iglesia de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y el apóstol Pedro también dice acerca de cómo las personas maltrataban a los cristianos. Les dice: hermanos, es que a ellos les parece algo extraño que ustedes no hagan las mismas cosas malas que ellos hacen. Dice que ustedes no participen en el desenfreno de su disolución. Dice, y por eso los maltratan. Y es verdad. De alguna u otra manera, a través del tiempo, la iglesia cristiana ha sufrido persecución y ha sufrido tribulación. Nosotros hoy, por la gracia de Dios, pues hemos sido librados de una persecución semejante. Pero hay otros cristianos, ustedes saben, que están sufriendo, como en Corea del Norte, como en China y otros países. En otro tiempo, por ejemplo, en la cortina de hierro, los países comunistas perseguían a los cristianos porque el comunismo decía que la religión era el opio de los pueblos. Y de esa manera perseguían a los cristianos. Muchos se reunían en secreto. Los cristianos se reunían en secreto, como hoy lo hacen en Corea del Norte. Y en los países comunistas, por ejemplo, no se podían tener Biblias. Y había cristianos que llevaban, digamos, de contrabando Biblias para entregarlas a los hermanos de esos países. Un pastor relataba que cuando él era joven fue a Rumania a llevar Biblias a ese país. Viajó de Alemania a Rumania en carro, en un vehículo con 600 Biblias para entregar en Rumania. Y Dios los libró de que los descubrieran en los diferentes puntos de revisión. Pero llegando ahí a Rumania les habían dicho que se estacionaran cerca de una fábrica y que ahí uno de los obreros al salir del trabajo los acompañaría para entregar las Biblias. Y así fue, salió un obrero que pues prácticamente no hablaba inglés, solamente señalaba: vamos para allá, y ellos manejando lo llevaban. Y durante la noche entregaban las Biblias. Aquel hermano en la noche iba con ellos a entregar las Biblias, les indicaba dónde, y en el día se iba a trabajar a la fábrica. Y el pastor relata que el primer lugar a donde llegaron a entregar Biblias, llegaron, el pastor tomó 20 Biblias que iban a entregar en ese lugar,
Y aquel hermano las recibió y las tomó así en sus manos. Cuando aquel hermano las tomó, el pastor, que en ese tiempo era un joven, que no era pastor todavía, dice que vio que las uñas del hermano estaban negras, maltratadas y casi destruidas, como quemadas. Después preguntó y alguien le dijo: ah, sí, es el hermano Vos. A él la policía lo ha arrestado varias veces, y cada vez que lo arrestan, porque saben que y sospechan que él está entregando Biblias, cada vez que lo arrestan le atan las manos en un banquillo y uno de los policías le entierra pedazos de madera entre las uñas, como palillos de madera entre las uñas, se los entierran. Y no solo eso, sino que después que le tienen todas las uñas llenas de palillos de madera, es decir, entre las uñas y el dedo, le prenden fuego a esos palillos y así lo torturan, pero él nunca ha traicionado al Señor. Así ha habido cristianos a través del tiempo que han sufrido de diferentes maneras. En los países comunistas también, los hijos de los cristianos, cuando el gobierno sabía o sospechaba de que usted era cristiano, sus hijos no eran aceptados en la universidad, no tenían posibilidades de estudiar una carrera. Así era en ese tiempo. Y debido a eso, muchos hijos de cristianos no pudieron estudiar en la universidad, ni pudieron acceder a algún título o alguna posibilidad de mejorar en su vida. Es decir, de mejorar de esa manera. Pero estuvieron dispuestos por causa de la fe. Y pienso ahora que nosotros, hermanos, que no estamos sufriendo persecución, a veces hacemos lo contrario, porque estamos tan deseosos de que nuestros hijos se superen, que tengan cosas mejores que nosotros, que estudien una carrera, que se preparen y que enfrenten la vida. Y todo eso está bien. Gracias a Dios que tenemos esa oportunidad. Pero ¿cuántas veces les llevamos a nuestros hijos a alejarse del Señor con el fin de que puedan tener una carrera universitaria, o que alcancen una beca en la universidad, o que tengan un título? Y nosotros les decimos: no, tú quédate, no vayas a la iglesia, tú quédate a hacer tu tarea, tú quédate a estudiar para el examen, porque eso es más, y el mensaje que les estamos dando es: eso es más importante. Y poco a poco se alejan de Dios. Pueden ir a las fiestas, pueden ir a las reuniones de los amigos, de la escuela, y ahí no hay problema, pero cuando se trata de la iglesia y estudiar, entonces le decimos: no, tú quédate a estudiar. Valoramos más eso. En los países, como les dije, en aquellos tiempos, en los países comunistas, los cristianos estaban dispuestos a no tener una carrera universitaria, y eso por causa de la fe. Ahora, actualmente, hermanos, el mundo se está dirigiendo hacia lo que ya la Biblia anunciaba. Primero, la apostasía. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2 que llegará el tiempo en que se manifieste un hombre de pecado, un hijo de perdición, pero antes de eso se va a manifestar la apostasía. La apostasía es precisamente el hecho de que los creyentes, o los que se dicen creyentes, dejen la fe, que se vayan, digamos, al lado contrario. Dice que este hombre se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así es que la apostasía es precisamente ponerse en contra de Dios. Pero también la apostasía es cuando el pecado inunda la iglesia, como lo veremos más adelante con las otras iglesias, la iglesia de Pérgamo, por ejemplo, y donde en estas iglesias, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Sardis, donde ya no se podía distinguir entre los que eran cristianos y los que no lo eran, porque vivían igual.
Y es lo que sucede en algunos lugares, en algunas iglesias. La única diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que los cristianos van el domingo a la iglesia, o van algunos domingos a la iglesia, porque el resto de su vida es igual que la de los demás que no son cristianos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero nosotros, hermanos, no estamos libres de sufrir persecución o tribulación. Seremos libres de la gran tribulación, es verdad, pero no somos libres de tribulación. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:12, dice: pero todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El apóstol Pedro también dice: hermanos, es que a ellos les parece cosa extraña que no hagan lo mismo que ellos, y por eso los maltratan. En la Reina Valera dice que les parece cosa extraña que no corramos en el mismo desenfreno de disolución que ellos, y por eso nos maltratan. Y algunos cristianos, bueno, en este tiempo quizá no hemos sufrido una persecución como la que sufrió la iglesia de Esmirna, pero sí, en muchos casos somos menospreciados o maltratados por causa de la fe. Ahora, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. El Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna: yo soy el primero y soy el postrero, el que vivo y estuve muerto. Es decir, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna: la muerte no es el fin. Por eso les dice después: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como dije, nosotros no estamos sufriendo una persecución así, pero quizá, no sabemos, quizá nuestros hijos o nuestros nietos, por lo que la Biblia dice, quizá ellos se enfrenten a una persecución o una tribulación. El Señor Jesucristo dijo que en el final de los tiempos muchos apostatarán de la fe, y que muchos se traicionarán unos a otros, y que muchos se entregarán unos a otros. Y hoy, hermanos, vemos que el mundo está tomando ese rumbo. Algo similar a lo que vio el emperador Diocleciano está sucediendo en este tiempo en el mundo, porque los cristianos de alguna manera estamos siendo vistos como un estorbo para las políticas globales que se quieren aplicar en todas las naciones. Por ejemplo, el aceptar los derechos de la comunidad gay, de los LGTB, es decir, los homosexuales, las lesbianas, transexuales y todos los que más variedades que ellos dicen que existen. Pero los cristianos no reconocemos eso. El matrimonio, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, todo eso está siendo promovido por la Organización de las Naciones Unidas, los derechos de la libertad de género, etc. Y hace poco alguien me envió, y agradezco eso, un artículo en el que la ONU, entre otras cosas, en un reporte mundial sobre la libertad de género, menciona eso. Menciona que en muchos países no se ha logrado, en un reporte sobre la libertad religiosa en el mundo, el reporte es sobre la libertad religiosa en el mundo, y entre otras cosas dice que las religiones en muchos lugares, la religión es un estorbo para el avance de los derechos de los grupos homosexuales, LGTB, y que a causa precisamente de gentes como nosotros los cristianos, y yo estoy ahora parafraseando esto, a causa de gentes como nosotros, no han logrado hacer todo lo que ellos quisieran hacer en cuanto a los derechos de los homosexuales, las lesbianas y todos los demás géneros que ellos dicen que existen. Los matrimonios entre personas del mismo sexo, el aborto y esas políticas que la ONU está promoviendo a nivel internacional y que muchas veces se nos quieren imponer desde la autoridad, no están progresando en algunos países por culpa de nosotros.
Y bueno, hay otras cosas ahí, pero no hay tiempo para hablar de eso. Pero en este tiempo suceden esas cosas. Otra cosa que vemos que sucede es que las personas están dispuestas o estamos dispuestas a sacrificar libertad por tener seguridad. Es precisamente lo que está pasando ahora, que estamos en nuestras casas, estamos guardando la sana distancia, no salimos porque hay esta instrucción del gobierno de no salir, y no estoy diciendo que está mal, es correcto. Lo que estoy señalando es la disposición que las personas tienen en sacrificar libertad por tener seguridad. Y el apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Y el apóstol Pablo dice paz y seguridad, no dice libertad y fraternidad, como otros países al principio de sus independencias lo mencionaban, en la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. No, Pablo dice paz y seguridad. Las personas estamos dispuestas a sacrificar libertad con el fin de tener seguridad. Y es lo que está sucediendo ahora. Las personas están más dispuestas, por ejemplo, a señalar a aquellos que no están cumpliendo con las instrucciones del gobierno. No estoy diciendo que está mal, estoy señalando el hecho de esa disposición que se está desarrollando, el control que se tiene sobre nosotros a través de estos dispositivos, que todavía no es mucho, pero ya, por ejemplo, el gobierno puede saber a través de estos dispositivos qué tanta movilidad hay en la ciudadanía, y lo dicen así. Google nos informa que en tal estado ha disminuido la movilidad, y Apple a través de Twitter nos informa que en sus usuarios la movilidad, ha disminuido de esta manera. Y así, hay más control y hay más vigilancia sobre cada uno de nosotros. Y así será, estaremos dispuestos, las personas estarán dispuestas a sacrificar libertad con el fin de tener seguridad. Por ejemplo, en el uso del dinero. Ahora es más seguro usar, por ejemplo, una tarjeta que el dinero en efectivo. Y en el futuro la tarjeta también va a desaparecer, porque pues será más sencillo otro tipo de identidad, otro tipo de identificación. Y la Biblia habla de una marca que se les pondrá en el fin de los tiempos en la mano derecha o en la frente. Y bueno, ya existe la tecnología para eso. No vamos a detenernos en eso, pero la gente está dispuesta a sacrificar libertad con el fin de tener seguridad. Y, perdón, Pablo dijo también que serán como los dolores de la mujer encinta, y lo que ha sucedido a través de la historia, en este sentido, por lo que habla también el apóstol Pablo y lo que dice el Señor Jesucristo, que cuando dice que las cosas que sucederán serán principio de dolores solamente, porque los dolores de la mujer encinta sucede que se incrementan en frecuencia y se incrementan en intensidad entre más se acerque el momento del parto. Son más frecuentes y son más intensos. Así será al fin de los tiempos también. Esa persecución y esa tribulación de la que la Biblia nos habla también será más intensa y más frecuente, como lo serán también los terremotos, las guerras, las pestes. Y ya se nos ha anunciado que después de esta pandemia, seguramente el mundo cambiará, ya no será la vida igual, habrá mucho de qué cuidarnos, y surgirán más, y serán más frecuentes, y serán más fuertes. Así la Biblia lo enseña, el Señor Jesucristo lo anunció. Pero el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Esmirna le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor Jesucristo
con más frecuencia que otros mandamientos mencionó no temas. No temas. Dios le dice al profeta Isaías, por ejemplo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas en nada lo que vas a padecer. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, hablando de la seguridad de estar en las manos de Dios, les dijo, ¿no se venden 5 pajarillos por unas monedas? Con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Y luego agrega, ¿no valen ustedes mucho más que esos pajarillos? Y agrega también el Señor, dice, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Es decir, estamos seguros en las manos de Dios. No hay nada que venga a nuestra vida que nos pueda dañar eternamente. Habrá quizá habrá sufrimiento, habrá tribulación, habrá angustia y habrá aflicción, porque el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No temas en nada lo que vas a padecer, le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. Y el Señor Jesucristo dice que cuando por su causa nos vituperen o nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, debemos gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Es un gozo que el Señor da. Los creyentes que son perseguidos en la actualidad en diversos países no piden porque la persecución se detenga y nos dicen, no oren por eso. Oren por favor para que en medio de la persecución podamos seguir dando testimonio del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que salva. Hermanos, el Señor está con su pueblo y no hay nada que nos pueda separar de su mano. No temas en nada lo que vas a padecer. Cuando estamos en las manos de Dios, dice el Señor Jesucristo, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y dice el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y nada nos puede separar de su amor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por medio de Él, dice, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Al que venciere, dice el Señor Jesucristo, al que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser fiel al Señor Jesucristo hasta la muerte. Si uno piensa en esa posibilidad de persecución, yo creo que cualquiera de nosotros pues no sabe cómo vamos a reaccionar si sufriéramos algo así. Pero el Señor promete estar con nosotros. Él nunca nos va a dejar solos. Que Dios nos ayude y que Dios nos siga sosteniendo en este tiempo. No estamos en un tiempo de severa persecución, pero oremos por nuestros hijos, por nuestros nietos. No sabemos si a ellos les va a tocar enfrentar algo así. Que ellos pongan su confianza en Dios, y en ese tiempo, hermanos, les aseguro que ningún título universitario, ni ninguna carrera, ni ninguna profesión les va a ayudar a sostenerse en la fe. Solamente si pueden confiar en el Señor, y la fe se alimenta de la palabra de Dios. Instruyamos a nuestros hijos en la palabra. Eso les va a sostener en todo tiempo y en toda circunstancia y contra todas las cosas que vengan a su vida.
Que Dios les bendiga, hermanos, les fortalezca, les prospere y les siga guardando. Amén.